Muy, pero muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Soy Andy Stallman. Estoy súper feliz de iniciar una nueva edición de Totem Live 22. Esta propuesta que hemos diseñado para compartir la mirada, el pensamiento, las reflexiones de 22 mentes brillantes para que nos iluminen el año entrante, el año 2022. Hoy tengo una invitada súper especial, una persona a la que estimo y admiro muchísimo, una profesional como la copa de un pino, una mirada súper profesional y súper sensible, con una emocionalidad que seguramente nos va a llegar a todos. Así que quiero dar la bienvenida, muy bienvenida, Marta García-Valenzuela. ¿Cómo estás? Muy buenas. Andy, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están viendo. Cuando me llamaste y me ofreciste estar aquí contigo, la verdad es que me pareció un regalo y feliz. Ya sabes que nuestras conversaciones suelen ir por sitios insondables, así que dispuesta a pasar este rato y a intentar aportar. Buenísimo, Marta. Mira, tengo 2 millones de preguntas, no las preparé, pero las tengo acá, así que van a ir saliendo seguramente de manera desordenada, pero sí me gustaría, dado que tuvimos este pequeño ratito fuera de micrófono, hablando sobre éxito, sobre poder y sobre liderazgo, de cara a este año 2022, ¿qué ámbitos de éxito, poder y liderazgo crees que se pueden trastocar, repensar, reinventar, modificar para todas las personas que nos están hoy mirando y acompañando? Pues Andy, te diría que, o sea, desde la más absoluta humildad, o sea, no, o sea, podemos hablar de lo que a mí me está, ¿no?, rondando la cabeza y en qué estoy pensando. A mí me gustaría que 2022 fuera, utilizando un título de Star Wars, el año de una nueva esperanza. Creo que la esperanza es un concepto que necesitamos mucho y que para tener esperanza hay que tener otro tipo de liderazgo. Cuando hacías la presentación y hablabas de mentes brillantes, a mí lo que me venía a la cabeza es que al final lo que tenemos que hacer los líderes es ser luz para que otras personas brillen, ¿no? No ser luz que tape a otros o que genere sombras. Entonces, esa capacidad de liderazgo que esté muy centrado en hacer crecer a las personas que tiene alrededor, que sea muy sostenible. O sea, creo que nos hemos hartado de hablar de sostenibilidad, pero entendemos la sostenibilidad de una manera, para mí, muy miope, ¿no? Creo que la sostenibilidad tiene que ser vital, sobre todo muy centrada en el equilibrio. Tiene que ser un liderazgo muy responsable en cuanto al éxito y al poder. Hablábamos de que a veces confundimos estos 3 términos, ¿no? Y para mí son totalmente diferentes. Los líderes son aquellas personas que marcan el rumbo, ¿no?, y que tienen un propósito. En mi caso, el propósito es hacer del mundo un lugar mejor y eso es lo que intento honrar en el día a día. Creo que el éxito tiene que medirse en cuanto a lo alineado que estés con ese propósito y que el poder tiene que ser utilizado para cambiar el rumbo y cambiar las cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes del privilegio que es estar en posiciones de poder, entendidas como lugares desde los que influir, y que tenemos que ser valientes cuando tenemos esa capacidad, esas pequeñas esferas de poder de intentar influir para lograr ese propósito, ¿no? Y no tiene nada que ver con visibilidad, no tiene nada que ver con reconocimiento y a veces es lo que confundimos. ¡Wow! Apenas hemos empezado, ¿eh? Ajustense los cinturones, que vienen curvas y de las buenas. ¿Sabes que justo esta mañana estaba, eso, un poco googleando porque me gusta buscar cosas y al final tirás del hilo y llegás a cosas que ni sabías que existían? Encontré una encuesta de Edelman y UNICEF a propósito del Día Mundial de la Infancia o de la Juventud, no me acuerdo, que decía que los jóvenes y los niños son un 50% más positivos respecto de la mirada sobre cómo cada generación mejora el mundo. Obviamente no tienen muy claro que hay amenazas muy importantes, desde cosas de internet hasta el cambio climático, pero tiene una mirada muy positiva. La pregunta es, ¿los adultos tenemos una mirada menos positiva porque estamos más golpeados, porque somos más realistas o simplemente porque hemos dejado de ser niños? Sin duda la tercera opción. O sea, antes hablábamos
fuera del directo, ¿no? De cómo tenemos también que aprender de la mirada de curiosidad que tienen los niños, los jóvenes, de la mirada de valentía, de autoconfianza, ¿no? De pensar que se puede y de entender la vida como un juego donde a veces avanzas casillas y a veces retrocedes y que evidentemente no es nada fácil, ¿no? Pero yo estoy convencida que cada generación mejora a la anterior. O sea, me niego a pensar que la tecnología y los avances que tiene el mundo nos llevan a un sitio catastrófico. Creo que igual que nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar el planeta porque nos lo estamos cargando, nos tenemos que dar cuenta que nos tenemos que cuidar entre nosotros y que esa será pues, la siguiente gran transformación. Y, y me parece que lo que tenemos que hacer es facilitar que no se pierda esa motivación, ese impulso, ese propósito, esa aspiración, porque es lo que hace el mundo avanzar. Qué grande. Marta, vos estás metida en un montón de proyectos muy importantes, tenés acceso a esas esferas de poder, a esas esferas decisivas, decisorias, y por todos los medios compartís tu convicción y tu mirada sobre la importancia de la diversidad, de la inclusión, de la equidad. Son tópicos que obviamente son imprescindibles, pero no son sexys todavía para lo que podemos entender como un trending topic, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de poder tener una conciencia más despierta y conectada sobre esos ámbitos de cara al año que viene, no solo a nivel corporativo, sino también a nivel de ciudadanos y de personas? El futuro o es inclusivo o no lo es. O sea, al final necesitamos a todo el mundo, las miradas de hombres y mujeres para seguir avanzando. Entonces, creo que tenemos también un poco de complejo respecto a que miramos lo que impacta y no lo que importa, ¿no? Y entonces eso nos genera una serie de sesgos como muy negativos sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, y solo tenemos que ver pues, el tema de la pandemia, la nueva variante del virus y cómo se está generando un miedo que todavía no podemos decir porque no hay datos si tiene sentido o no, ¿no? Pero parece que tenemos ese sesgo que filtra la información y pone atención solamente a una parte de la realidad. Creo que en temas de diversidad, inclusión, de equidad, esto es una rueda que no tiene marcha atrás. Retrocederemos, avanzaremos, pero desde luego el foco está claro. De hecho, yo cuando trabajo con las grandes corporaciones en estos temas les digo que hay 4 imperativos que nos llevan a tener que incorporar esto a la dinámica de las organizaciones. Está el imperativo moral, ¿no? Y tiene que ver con toda esta parte de valores, de ejercer un liderazgo responsable, del impacto que tienen las empresas para cambiar el mundo. Y al final, si miramos el foro de Davos, miramos la Business Roundtable, miramos los estudios del Banco Económico Mundial, vemos que existe un gran valor en integrar esto en las dinámicas de trabajo de las organizaciones, de las sociedades y de los países. Existe un imperativo de talento que tiene que ver con que el mejor talento quiere estar en organizaciones donde puedan ser incluidos, donde se les vea, se les reconozca y puedan aportar el valor. Y ahí, en una guerra absoluta por el talento, con una pirámide demográfica en la vieja Europa absolutamente invertida, o apostamos por esto, el mejor talento se irá. Aparte de que la configuración global del mundo nos lleva a poder contar con el mejor talento en todos los países y necesitamos integrar esta diversidad en nuestra forma de gestionar este talento. Desde luego, el imperativo legal, el imperativo económico. Muchísimos estudios han demostrado que las empresas que gestionan mejor su diversidad a través de la inclusión, la diversidad sin inclusión no es una fuente de valor y entonces no nos tenemos que obsesionar tanto con los ratios, con las cifras, sino en generar culturas de inclusión donde esta diversidad se ponga en valor, obtienen mejores beneficios y, por supuesto, esto es un tema de inteligencia colectiva. O sea, la suma de distintas miradas, de distintas voces que tienen
una mejor capacidad para abordar todos los retos que un mundo cada vez más rápido, más ambiguo nos está demandando. Con lo cual, yo al final digo que tienen para elegir, ¿no? Desde dónde quieren trabajar en diversidad e inclusión, pero está claro que no va a parar. Para mí es un tema de sostenibilidad. Hablamos mucho de sostenibilidad ambiental, pero hay una parte muy importante de sostenibilidad social y la diversidad forma parte de la sociedad, con lo cual las organizaciones necesitan ser un reflejo de las sociedades en las que operan para entenderlas y realmente solucionar los problemas que esas sociedades tienen. Y no hay ninguna forma de avanzar si no contamos con todas las personas. Antes servía con un liderazgo que mandaba, que decía lo que había que hacer, pero ahora necesitamos a todas las personas de la organización como sensores de eso que está pasando en el mundo, ¿no? Hablábamos de nuestros hijos, de los streamers a los que siguen y cómo a veces nos puede ¿no? Costar entender algunas cosas, pero si no estamos ahí, si no entendemos eso, no estamos entendiendo cómo está cambiando el mundo. El comentario último de Marta viene porque le conté, así fuera de micrófono, que mi hijo pequeño Max me dijo, oye papi, ayer empecé a ver una entrevista que le hiciste a Fede Palacios, y le digo, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno, vi un ratito nada más, pero ¿cuánto? Un ratito? No, unos minutos, pero duraba como 40 minutos. Bueno, yo me aburrí y me fui. Y es una persona conocida, le digo, pero ¿por qué te aburriste si vos ves videos de youtubers o de streamers que duran 3, 4 horas? Bueno, pero eso es más divertido. Entonces, Marta me decía, bueno, habrá que ver la forma de empezar a hacer las cosas en un formato más entretenido para los jóvenes para que empiezan a vernos o a escucharnos. Así que, bueno, hemos tomado nota. Marta, una de las cosas que a mí me preocupa sobre la diversidad es que ya en la antigua Grecia existía la palabra xenofobia, ¿no? Xeno significaba extranjero y fobia significaba miedo, ¿no? Que era miedo a lo desconocido o miedo a lo diferente. Yo coincido 100% con tu comentario sobre diversidad, inclusión, y aparte lo sabes. Mi temor, y te pregunto en ese sentido, es ¿qué tan abiertas están las mentes de una generación que fue educada? Hablo probablemente más de Iberoamérica, ¿no? Que de otros lugares en donde quizás es más natural el tema de la diversidad, ¿no? ¿Qué tan preparadas o qué tan abiertas están las mentes para abrazar la diversidad sin temor a lo desconocido o sin temor a lo diferente o sin temor a lo extranjero? Pues creo que el primer paso que tenemos que dar todos es entender que efectivamente como seres humanos estamos muy acostumbrados a aceptar lo que es igual y a rechazar lo que es diferente, ¿no? Las personas, lo que vemos cuando nos relacionamos con otras personas es si lo que tenemos enfrente es un yo o es un otro. Y en función de si lo clasificamos como un yo o un otro, nuestra relación con esta persona cambia. Con lo cual, a veces ponemos mucho foco en la diversidad que hay fuera, pero lo que tenemos que entender es cómo nuestra propia diversidad nos genera unos marcos de referencia a la hora de mirar al mundo, ¿no? Ahí los seres humanos estamos constantemente buscando puentes de afinidad para vincularnos con otras personas y eso nos genera pues, que disfrutemos mucho con las personas que se parecen a nosotros, ¿no? Porque reafirman nuestra identidad, que es algo muy importante para las personas. Entonces, creo que lo que primero que tenemos que entender es que la diversidad no son compartimentos estancos, es decir, que todas las variables de diversidad interseccionan. No es lo mismo una mujer o un hombre de una determinada edad, un origen socioeconómico concreto, una educación determinada con o sin discapacidad, aprovechando que hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, con un estilo de pensamiento muy extrovertido o introvertido, ¿no? Y que esa suma de variables configuran, pues, como vemos de cerca o lejos a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Hay variables visibles que son de las que más hablamos porque son las que se pueden medir, pero hay muchas variables de diversidad no visibles que también son muy importantes en cuanto a valores, experiencias vitales, pues esos estilos de pensamiento o dimensiones de personalidad. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es construir una tercera vía, ¿no? Una vía muy centrada en el activismo constructivo, que llamo yo, que genere mucha empatía. O sea, yo no puedo intentar
luchar contra una discriminación que he vivido por ser mujer o que a lo mejor no he vivido tan fuerte como otras mujeres, pero entiendo por formar parte de un colectivo, y luego no ser empática con la persona que tengo enfrente, que al final es fruto de su historia de vida, de cómo ha sido educado, del contexto en el que ha crecido. Con lo cual, hay que bajar el ruido. Es lo que hablábamos antes de valorar lo que impacta y no lo que importa, ¿no? O sea, ha habido mucha apropiación ideológica de términos que para mí son derechos humanos y que tienen que estar por encima de cualquier ideología. O sea, creo que son los marcos de convivencia que tenemos que defender por encima de todas las cosas, que tienen que ver con respeto, con tolerancia y con tener una mirada apreciativa de las otras personas. Entonces, dejar de poner muros y empezar a construir esos puentes también con lo diferente. Y, por ejemplo, ser conscientes de que a lo mejor yo puedo ser muy sensible a la diversidad de género por ser mujer, pero puedo ser tremendamente poco sensible a lo que están viviendo personas a lo mejor de un origen socioeconómico diferente del mío o de una edad diferente de la mía, ¿no? Esa mirada que tiene que ver con la curiosidad de la que hablábamos antes y desde luego que es fundamental desde la empatía, me parecen fundamentales. Yo creo que hay dos grandes cosas que estamos perdiendo como sociedad y que deberíamos, o sea, esforzarnos muchísimo por seguir cultivando, y son la empatía y el pensamiento crítico. Y con empatía y con pensamiento crítico es solo con lo que vamos a evolucionar. Está buenísimo, Marta, buenísimo. Yo voy anotando porque si no, los viejitos nos olvidamos las cosas, entonces yo me anoto todo. ¿Para qué te lo anotás si lo puedes ver en YouTube? Bueno, me gusta también anotar, tengo mis cuadernitos y demás. De cara a este año que nada, no falta nada para que comienza, ¿qué te quita el sueño desde lo positivo? Porque también cuando uno está muy motivado por algo tampoco quiere dormir, ¿no? Quiere hacer realidad esos sueños, esos proyectos, esas ambiciones o deseos, ¿no? ¿Qué te quita el sueño? Una o dos cosas desde lo positivo, y qué te quita el sueño, una o dos cosas desde lo no positivo. Yo tengo muy claro que quiero seguir creciendo a través de 3 caminos. Esta parte que hablábamos de consciencia, o sea, yo tengo la sensación de que vamos tan rápido que nos estamos deshumanizando. O sea, a mí quiero hacer un ejercicio muy consciente de parar, intentar romper determinados automatismos, porque yo te hablo de estas cosas como si fueran fáciles de integrar en el día a día, pero luego soy la primera que pierde que se le apaga la empatía, que se pone como una hidra con sus hijos adolescentes en determinados momentos y que necesita trabajar la paciencia, ¿no? Entonces, tengo un ejercicio, o sea, quiero hacer un ejercicio muy consciente de ser más consciente, ¿no? Lo siguiente sería, pues creo que tenemos que restablecer el equilibrio del sistema, ¿no? Lo que te hablaba de la sostenibilidad vital. Tengo la intuición y lo que estoy viendo en las empresas es que hay algo de enfermedad, y entendida como enfermedad organizativa, como salud mental organizativa, y que está producida por el agotamiento que tenemos todos y por la deshumanización que también la pandemia nos ha generado, ¿no? Creo que eventos tan críticos como la gran renuncia, de la que se habla tanto, ¿no? Que las personas decidan abandonar sus puestos de trabajo porque no pueden más, nos tiene que hacer reflexionar muy profundamente sobre qué estamos haciendo en la vida, ¿no? Y sobre todo creo que con la pandemia nos acostumbramos a trabajar en modo supervivencia, porque era lo que en ese momento necesitábamos, y nos hemos quedado con ese modo supervivencia y al final eso nos está agotando. Entonces, esa parte de sostenibilidad vital, de equilibrio y de cuidarse para cuidar. Creo que eso también es liderazgo, ¿no? O sea, ser conscientes de lo que necesitamos para luego poder dar nuestra mejor versión a las personas, ¿no? Y darnos cuenta que trabajo hay para dar y regalar en determinados roles, ¿no? Sobre todo que son más, que tienen que ver más con la estrategia, con la visión y tal, pero tenemos que ponernos el fuera de la oficina mental, porque nos hemos embarcado a reuniones de Zoom, Zoom, Teams, tal, y empezamos y terminamos y es que la silla es el nuevo tabaco, no nos movemos, ¿no? Esa parte un poco de ser conscientes de los cuidados. La segunda sería esta del equilibrio y la tercera sería la de la coherencia. Si a mí algo me quita el sueño es sentir que no estoy siendo coherente, ¿no? Si digo que para mí los valores son importantes, al final tengo que analizar si estoy honrando esos valores. Si yo siempre digo que para mí mi familia y la comunidad
son importantes, tengo que ver que eso se refleje en mi día a día, que esté dedicando un tiempo de calidad a mi familia, que esté creciendo con ellos y que esté haciendo algo para mejorar, ¿no?, la comunidad en la que vivo. Yo soy madre, pero no soy solamente madre de mis hijos. O sea, yo creo mucho en el rol de la madre para el mundo, ¿no?, en el rol de los cuidados. Y tiene mucho que ver con esa empatía y ese pensamiento crítico, que para mí, si lo llevamos al terreno de la maternidad o la paternidad, es el amor y la exigencia, ¿no? Equilibrar esos dos momentos en el desarrollo de la vida. Y aparte, creo que está muy penalizado cuando ser madre o padre te ayuda mucho a desarrollar el liderazgo. Y tú que lo eres y de esto hemos hablado, o sea, si hay algo que te hace cruzar umbrales, ¿no?, y salirte de ti mismo, es educar y acompañar a tus hijos en su camino por el mundo. Entonces, serían las tres cosas: la consciencia, los cuidados, la sostenibilidad vital y la coherencia. Y si pensamos en cosas negativas, yo tengo un montón de demonios, ¿eh? O sea, tengo mucho... Soy una persona que tiene bastante miedo. Tengo muchísimo miedo de que la gente que quiero sufra. O sea, eso me hace anticipar un sufrimiento que no merece la pena, yo creo. O sea, que ahí tengo que trabajar. Y luego muchas veces tengo miedo a ser. O sea, el famoso síndrome de la impostora lo vivo en muchísimos momentos en mi vida y a veces me miro y digo, jo, ¿cómo? O sea, alguien se dará cuenta de que no tengo que estar aquí, ¿no?, cuando tengo esa visibilidad o me llaman para cosas o se me reconocen en determinados temas, digo, pero si soy el ser más incompleto del mundo, pero bueno, esos Bueno, serían mis miedos. pero ahí estás, pero ahí estás. Oye, me encanta todo lo que nos has compartido. En el último Totem Live que tuvimos, antes de este, estuvimos conversando con Fede Palacios, que nos confesó también que él había tenido depresión y nos contó cómo había lidiado con ello, cómo lo había superado y cómo se encontraba hoy. Vos ahora, me encantó cuando dijiste, hablo de empatía y soy una hidra con mis hijos, me encantó. Porque al Total. final se trata precisamente, yo no creo que se trate del síndrome del impostor o de la impostora. Yo creo que lo que gente como vos, que va alcanzando tantos hitos profesionales y tantos reconocimientos sin creérsela, es lo que quizás te hace sentirte impostor, pero en realidad es por tu humildad, no porque no tengas esas cualidades o esas capacidades de haber logrado lo que has logrado y que seguirás logrando. Juan Manuel Fangio, el primer quíntuple campeón mundial, decía, la gente siempre tiene que tratar de ser la mejor, pero nunca creerse el mejor. Y lo dijo un argentino que lleva mucho mérito, por supuesto. Pero me encanta cómo te abrís, porque yo también, y justo te adelantaste un poco a mi próxima pregunta, ¿no?, que es, por lo menos desde mi perspectiva, no sé si la de los demás que nos están acompañando hoy o después, para mí la gente genuina a mí me atrapa rápidamente. Más allá de que pensemos igual o diferente, que trabajemos en algo parecido o diferente, a mí no me importa eso. A mí lo genuino me atrapa, me atrae, me seduce, porque me parece que quien es genuino es valiente para mostrarse tal cual es. Eso no significa desnudar tu alma delante de todo el mundo, por supuesto, ¿no? Y vos me pareces una persona súper genuina, súper auténtica, y la pregunta está orientada a qué tan genuinos y auténticos pueden ser los y las profesionales en un mundo que vos describiste hace un ratito, ¿no? Corporativo, agresivo, quizás en algún punto, deshumanizados, quizás en otro punto. Este mundo en donde ya no trabajamos de sol a sol, sino que trabajamos de Zoom a Zoom. Me encantó lo de las sillas, el nuevo tabaco. Ya tendremos que hablar no solamente sobre salud mental, sino también sobre salud física y espiritual, si se quiere. Pero bueno, sin irme por las ramas, ¿qué tan auténticos, qué tan genuinos, sobre todo mucha gente joven nos ve, deben ser ellos y ellas en este camino de desarrollo y de crecimiento? Pues creo que es el único camino para desarrollar un liderazgo que te represente, ¿no? O sea, creo que la autenticidad y valentía son un poco las dos características que deberíamos cultivar para crecer y que tiene que ver también un poco con la primera pregunta que me hacías, ¿no? Tenemos un gran problema y es que hemos confundido liderazgo
con modelo de éxito. Y el modelo de éxito hasta ahora ha tenido unas características muy concretas, pues eso, poco emocional, poco humano, ¿no? Que parece que mostrar fragilidad es mostrar debilidad, cuando para mí es mostrar autenticidad, ¿no? Muy centrado en resultados económicos, pero no en este triple valor que el futuro sostenible necesita, ¿no? Que al final volvemos a los valores. O sea, los valores son aquellos elementos a los que damos valor y que son valiosos, ¿no? Y eso se tiene que ver representado en nuestro comportamiento, porque es la única forma de hacerlo. Y hay muchas organizaciones que tienen unos valores maravillosos, pero luego en su día a día y en su relación con todos los stakeholders de su actividad. Por ejemplo, yo siempre digo, o sea, si quieres saber cómo es una empresa, mira cómo tratan a sus proveedores. Y he visto unas diferencias brutales y siempre ha correlacionado con empresas mucho más sanas, según el concepto de salud holística del que hablábamos, ¿no? Creo que los liderazgos tienen que ser diversos. Cuando hablamos de la llegada de las mujeres a posiciones de liderazgo, tiene mucho que ver con ese poder para cambiar las cosas, ¿no? Y redefinir las reglas de juego, porque las organizaciones han sido creadas por y para grupos muy concretos y no representan a otros grupos, ¿no? Y tenemos que hacer que sean sitios más habitables y que seamos huéspedes de esas organizaciones y no seamos invitados. Y hay veces que estás en sitios y eres un invitado, ¿no? No levantas la voz, no cambias las cosas, estás ahí intentando agradar y eso es lo que tenemos que cambiar. Con lo cual, creo que siempre que trabajo en programas de liderazgo, trabajo desde esa premisa, ¿no? Encuentra lo que te hace diferente. Yo he sido una persona que toda la vida me he sentido un poco fuera de sitio en muchos entornos y ese sentirme diferente, la oveja negra, me ha llevado luego a transformar este símbolo de la oveja negra como algo que va a ayudar a cambiar el mundo, ¿no? O sea, que esa diversidad que tanto me ha hecho sentirme fuera de sitio se transforme en algo que sea un valor y que sea lo que me defina. Con lo cual, en el tema, por ejemplo, de llegada a mujeres a posiciones de liderazgo, yo no quiero que lleguen por el hecho de ser mujeres, sino por aportar diversidad al mundo, porque es muy necesario, ¿no? Entonces, creo que vivimos en una sociedad que penaliza mucho las voces discordantes y esas voces, siempre que estén gestionadas desde la empatía, desde lo constructivo, sin crispación, deberíamos escucharlas mucho más. Excelente. Vamos a ir suscribiendo casi todo lo que decís. No lo voy a decir para no quedar como un pesado, pero vamos, suscribo el 99,99%. Este tema del talento que se transforma cada vez más en una cosa más escasa, cada vez resulta que vamos a tener escasez de talento, dicen muchos de los expertos, pero no solamente talento a nivel corporativo, van a faltar electricistas, van a faltar fontaneros, vamos a tener que buscarnos la vida o aprender fontanería y electricidad. En este ámbito de aprendizaje permanente y constante, ¿cómo lidia un profesional que hoy tiene 40, 50 años y que terminó de estudiar hace más de 30 con un mundo que ha cambiado tanto y que seguirá cambiando? ¿Cuáles son esos pains que vos estás viendo en las organizaciones o en tus colegas? ¿Y qué tipo de tips o de consejos les estás dando o te estás dando o nos podés dar? Pues te diría que, o sea, que tenemos que tener una perspectiva de long life learning. O sea, y volvemos a esa mirada de los niños y los jóvenes, ¿no? Ese interés por aprender. O sea, creo que estamos en un momento de la historia absolutamente desafiante, absolutamente maravilloso en su complejidad y nunca en la vida hemos tenido más recursos que ahora. O sea, la cantidad de formaciones espectaculares que hay gratuitas a través de MOOCs, de Stanford, pero o sea, es increíble. Entonces, casi el ejercicio tiene que ser esa mirada crítica de pensamiento crítico para saber filtrar y elegir cosas buenas que otras cosas, ¿no? Y yo en las organizaciones trabajo mucho desde el punto de vista de la transformación, no de la formación, porque y de que sean los profesionales los que asuman la responsabilidad de su desarrollo de carrera profesional, ¿no? O sea, que también nos estamos
volviendo un poco consentidos, en el sentido de que esperamos que venga la organización a ofrecernos ahí el super programa de desarrollo, pensando que no tenemos que hacer nada y sin tener una actitud activa. Entonces, todo lo que tenga más que ver con desafíos, con aprendizaje, o sea, todos nos podríamos formar en competencias digitales, porque además se está haciendo una inversión brutal a nivel de la Unión Europea. Estoy segura que en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Y es una digitalización que lo que tiene que ser es muy ética y muy sana, ¿no? Y yo recomendaría a todo el mundo que eligiese un poco qué es lo que le hace vibrar, qué le hace feliz, dónde cree que puede aportar más y que desde ahí crezca, porque además las carreras profesionales son totalmente líquidas y no son lineales y habrá momentos en los que estarás más estancado, bajarás, subirás y hay que verlo como, pues como ese juego de la vida del que hablábamos en el principio y meter vida a la vida, que tenemos como una visión de que, no, pues cuando me jubile, pues entonces voy a hacer un taller de escritura y me voy a... No, o sea, hazlo ahora porque todo eso te hace crecer como ser humano y por lo tanto como profesional. Y no esperes, no esperes que llegue un momento que no sabemos además cuándo va a llegar, ¿no? Y cuánto se va a alargar y fórmate. Y para eso hay que tener una mirada curiosa y eso se puede tener con cualquier edad, ¿no? Qué grande, Marta, totalmente. Sobre eso me gustaría profundizar un poquito más, si es posible. Se me estaba viniendo a la cabeza el famoso discurso de Winston Churchill, cuando él solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas, que es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Pero en el discurso había una cuarta palabra que él dijo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Y quiero conectar esto con el comentario de los youtubers y los twitchers y streamers y lo que acabas de decir también, alcanzar un sueño o hacer realidad un proyecto o desarrollarse profesionalmente o seguir siempre catching up y aprendiendo y demás, no es que apretás un botón y se da de manera automática. Hay que currárselo, hay que esforzarse, hay que meterle horas, hay que meterle actitud, hay que meterle garra. Y justamente empieza a haber un movimiento, quizás todavía muy incipiente, pero que a mí me está llenando de ilusión, que es la gente está empezando a desenmascarar las recetas fáciles y mágicas, ¿no? Tú puedes, en 2 días puedes ser el referente mundial. Sí, el buenismo. La autoayuda que en vez de ayudar, Sí, superficial. eso es. ¿Cuál es tu mensaje de cara al año que viene en relación a esta necesidad de seguir? Porque por un lado estamos quemados, por otro lado tenemos que trabajar más que nunca. Por un lado estamos en la silla, pero tenemos que seguir estudiando y aprendiendo y evolucionando. Es como que el balance está desbalanceado, ¿no? Estamos un poco bipolares, ¿no? Total, pues antes te hablaba del rol de madre y cómo lo vivo como amor y exigencia, ¿no? Y a lo mejor he hablado mucho de amor y poco de exigencia. Y creo que cuando hablaba de que a veces los profesionales en las organizaciones tenemos una actitud un poco consentida, tiene que ver con eso, ¿no? Como que como muy conscientes de los derechos, pero mucho menos de las obligaciones, ¿no? Y creo que es muy importante tocar suelo. Y cuando hablo de desafíos, de mundo apasionante, de complejidad, es absolutamente duro y complejo y vamos a tener que esforzarnos mucho, ¿no? Pero algo fundamental para mí en la vida ha sido mi experiencia scout, ¿no? Lo fui de niña, luego fui monitora, sigo yendo de voluntaria a los campamentos, mis hijos son scouts y en los scouts tocas mucho suelo, te desprendes de todo lo superficial y se desarrollan las mejores conductas. Y ahí siempre había una frase que decía que las cosas fáciles están cuesta abajo, pero las cosas buenas están cuesta arriba, ¿no? Y eso, pues en todas las marchas, hasta que llegas a los picos, hasta que coronas. Yo miro hacia atrás y en los scouts he sufrido muchísimo, o sea, haciendo grandes gestas físicas, pero ahora solamente me acuerdo de todo lo que supuso, ¿no? Entonces, creo que volviendo a la consciencia, o sea, tenemos que trabajar mejor, vamos a tener que trabajar mucho, pero lo que tenemos que hacer es trabajar mejor.
y saber dónde aportamos valor y dónde no aportamos valor y salir un poco de la zona de confort, porque a veces no... Las empresas funcionan mucho más por inercia de lo que pensamos, ¿no? Y por automatismos y por esa... Pues, las cosas se hacen así y seguimos avanzando y a veces hay que parar y decir, a ver, no puede ser que estemos trabajando 10 horas o más todos los días y que luego no estemos obteniendo los objetivos que queremos tener, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta y vamos a... Hay que hackear el sistema, Andy. Yo lo tengo clarísimo. No, vamos, count on me. Entramos en la recta final de este Totem Live 22 con Marta García, Valenzuela, porque es importante. Marta, espectacular escucharte y aprender e inspirarme contigo. Antes de ir cerrando, me gustaría preguntarte si querés contarnos sobre el proyecto de la Fundación. Quiero que nos cuentes un poquito, si tenés ganas, si no, no nos cuentes nada, pero si tenés ganas me encantaría que nos compartas un poco sobre la Fundación, qué buscas con la Fundación, cómo se puede ayudar, desde cuándo. Eso, compartirnos un poquito si puede ser. Claro, Andy ha sacado una cosa muy, muy, muy personal y es un sueño y es una responsabilidad. Yo perdí a mi hermana por cáncer hace 6 años, ella estuvo 10 años enferma, o sea, era la persona con más luz que ha habido en la Tierra y desde luego para mí, o sea, un modelo de ser humano en el que me quiero parecer, ¿no? Y un filtro con el que miro al mundo. Siempre que tomo una decisión pienso cómo la hubiera tomado mi hermana Paloma y si le honraría y eso me ayuda mucho en la vida y en ese camino. Ella tenía mucho compromiso porque el mundo fuera otra cosa, ¿no? Y se rebelaba muchísimo con las injusticias. Le parecía que Europa iba a pasar a la historia como una Europa absolutamente insolidaria por lo que estaba haciendo con los refugiados. Así que, un poco en honor a su memoria, estoy creando una fundación, la Fundación Paloma. Es una ONG basada en la solidaridad infantil y juvenil, ¿no? Hablábamos antes de que las nuevas generaciones tienen mucho interés y mucho propósito por cambiar el mundo, pero hay pocas estructuras y pocas organizaciones que permitan ese voluntariado, ¿no? De niños y jóvenes e incluso en familia, que es algo que yo siempre he practicado mucho. Así que estoy creando esa fundación. Mi objetivo es que vea la luz en 2022, así que tiene mucho sentido con esto que estás diciendo. Va a ser posible el 18 de noviembre de 2022, que era su cumpleaños. Y es algo que estoy trabajando aparte de todo lo que hago, con lo cual os iré contando, pero cuento contigo, Andy, y cuento con todas las personas que quieran honrar ese sueño de hacer el mundo un lugar mejor. Kids helping kids, ¿no? Y estoy segura que lo veremos y que Paloma lo verá. Buenísimo, buenísimo. Que así sea, y ahí estaremos ayudando y apoyando. Cuento contigo. Para terminar, Marta, querida, nos vamos a ir imaginariamente al 31 de diciembre, a la medianoche. Ya nos hemos comido las uvas, ahora toca brindar, están las copas en alto. Vamos a dejar de lado, no porque sea menos importante, los deseos de amor, salud, felicidad, prosperidad, etcétera, 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 que obviamente los vamos a pedir y los pediremos, pero dejando de lado eso, ¿qué 2 o 3 deseos te gustaría compartir hoy con nuestra audiencia de cara a este 2022 que prácticamente empieza ni bien termines de brindar? Uf, es complicado, ¿eh? O sea, deseo que tengamos esperanza, como decía, que el 2022 sea una nueva esperanza. Deseo, como dicen en Spider-Man, que un gran poder conlleve una gran responsabilidad, ¿no? Que todas las personas que tenemos pequeños espacios de poder ejerzamos ese poder de una manera mucho más responsable y deseo muchísima salud para todas las personas. Salud, salud. Salud por esos deseos, salud por todo lo que nos has compartido. 1.000.000 de gracias, de verdad. Un cierre de semana espectacular con este solcito en Madrid que entra por la ventana y esta luz que entra por la pantalla. Marta García Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos en este Totem Live 22 y por llenarnos el corazón. Gracias, ha sido un placer y un regalo como siempre, Andy. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Otro enorme. Y un abrazo grande para todos. Nos vemos muy próximamente.
en otro encuentro de Totem Live 22 con 22 personas brillantes que nos van a iluminar el año que entra. Un abrazo grande, Marta, un abrazo grande para todos y para todas y feliz día. Chao. Chao para todos.